Bueno, estamos en breve, bueno, ya son las 10, así que podemos comenzar con la actividad. En nombre de la Cámara Argentina de Shopping Centers, quiero darles a todos la bienvenida, agradecerles muy especialmente la participación en esta nueva actividad de la Cámara que propone a nuestros asociados y a quienes hoy se unen a nuestro quehacer, y la charla estará a cargo de Juan Pfeiffer y Diego del Río. Nosotros hemos titulado Recalculando los centros comerciales. Estamos en una etapa muy difícil, en una etapa de pandemia, y tanto Diego como Juan nos van a ayudar seguramente a reflexionar sobre estos temas. Quiero especialmente agradecerles a ellos. Ustedes habrán leído en el flyer que enviamos el profundo conocimiento que ambos tienen sobre nuestra industria. Juan es un arquitecto que está claramente identificado con nuestro sector. Ha sido autor de proyectos de numerosos centros comerciales, super e hipermercados, centros de distribución, desarrollos de usos mixtos, hoteles, casinos y centros de convenciones en Argentina, en toda Latinoamérica y en Europa. Participa activamente del nacimiento de nuestra industria allá por el viejo shopping sur, que fue nuestro primer shopping en Argentina. Luego se sumaron Soleil, Alto Palermo, Punta Carretas, Galerías Pacífico, Patio Bullrich, y en PFZ ya como titular de ese estudio se destaca el Tren del Paseo de la Costa, Los Gallegos, Boulevard Shopping, Alto Rosario, Village Caballito, Dot Baires, Paseo del Fuego y numerosas obras que ustedes podrán consultar en el CV de Juan. En Chile, hoteles, casinos, centros de convenciones, en Uruguay lo mismo, y también en Perú, en el interior del país, Paseo del Jockey, en nuestra ciudad, Madero Harbor, Hotel Alvear Icon, Alvear Tower, y varias obras más que no quiero realmente extenderme porque sería muy difícil hacerlo en este contexto de apremio horario. En cuanto a Diego del Río, es licenciado en Administración de Empresas y MBA de la Universidad de San Andrés, tiene también vasta experiencia en centros comerciales, fue gerente de marketing de IRSA durante muchísimos años y es un miembro destacado de nuestra Cámara Argentina de Shopping Center, de la que participó 14 años como miembro de comisión directiva. Ha dictado cursos en la Universidad de San Andrés, DITELA, en congresos y en distintas cámaras latinoamericanas. No quiero terminar estas palabras sin agradecerles especialmente a ellos esta deferencia que han tenido de organizar y charlar con nosotros, tratando de pensar la nueva industria de los shopping centers, sino también agradecerles a todos aquellos que desde distintas cámaras latinoamericanas se han sumado a este Zoom y que de alguna manera ponen un germen de contacto directo entre las cámaras y de contacto directo entre la actividad de los shopping centers de Latinoamérica. No es poco, nosotros tenemos una realidad común, una problemática común, que nos van a ayudar tanto Juan como Diego a abordar. Ahora quiero dejarlos en compañía de Ramón Villaveirán, que es nuestro presidente de la Cámara, que quiere brevemente decirles unas palabras. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias, Mario. Creo que es interesante que desde la Cámara podamos generar este tipo de encuentros que hoy esta triste pandemia nos deja como, por lo menos como buen legado, ¿no? Poder conectarnos de forma virtual y sin la necesidad de tener que hacer congresos
donde no podemos estar tan interactivos. En este caso nos pareció propicia una mirada de lo que viene, porque si bien en Argentina, por lo pronto, y sé que hay participantes de toda Latinoamérica, y más allá de darle la bienvenida que ya le dio Mario, transmitirles que estamos en un proceso de semiapertura, donde gran parte de nuestros centros comerciales en Argentina todavía no han sido abiertos y estamos tratando de que se vayan abriendo de forma paulatina y gradual. Tenemos que estar preparados para lo que viene. Lo que viene no sabemos bien cómo va a ser. Hay algunas experiencias en el mundo que tanto Diego como Juan se van a encargar ahora de transmitirnos, pero nadie puede tener certeza de cómo va a estar esta realidad, este nuevo ordenamiento, esta nueva normalidad, como suelen llamarle. Lo que sabemos que nosotros veníamos en un proceso acelerado de reconversión de nuestros centros comerciales y de nuestro negocio, producto de una serie de factores, de la venta online y de un montón de factores que habían propiciado una puesta en foco de parte de nosotros como desarrolladores para darle un atractivo adicional a nuestros centros comerciales para que sigan siendo convocantes, etc. Quizás esta pandemia desgraciada nos ha dado el envión final como para reflexionar activamente sobre este tema. Los dos especialistas que van a estar acá, de alguna forma son pioneros en la industria en Argentina y reconocidos, por lo tanto estamos en manos de los mejores especialistas en la materia. Esperemos que sea una charla interesante, descarto que lo va a ser, y al final de la charla seguramente vamos a dejar abierto un panel de preguntas y respuestas para poder cumplir con todos ustedes. Les paso el micrófono a Juan y a Diego y mucha suerte. Los jóvenes primero. Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Diego? Bien, bien. Bueno, nada, primero es un honor estar acá con vos charlando y la verdad con gente de toda Latinoamérica, veo un montón de caras amigas. Esto es lo bueno del Zoom, viste, que vos los ves en un congreso, los ves ahí en persona, acá también, bueno, lo veo a Diego Gallegos en el auto, veo unos cuantos amigos ahí en las cámaras, así que es un gusto, nada, ver tantas caras conocidas. Juan, nada, vamos a hablar un poco de lo que se viene y tenemos un temario muy lindo para hablar. ¿Querés empezar vos por nada, cómo ves el estado de situación y vamos charlando sobre cómo vemos este actualidad tan fea, ¿no?, que nos está tocando vivir hoy? Dale. Bueno, en principio agradecer a la Cámara, a Mario, a Ramón por la invitación. Para nosotros también es un gusto intentar compartir sobre todo lo que miramos, ¿no? Nuestra experiencia siempre se basó en observar y a partir de la observación tratar de definir el problema para abordarlo. Yo creo que eso lo hicimos en la Argentina desde el inicio de la industria, cuando nos decían que la base de un shopping center eran dos anclas unidas por locales satélites, con una lógica para generar tráfico, para brindarle iguales oportunidades a todos los comerciantes, porque al final de todo, al final del día de eso se trata, ¿no? Que los comerciantes puedan vender sus mercaderías, creo que es de lo que vivimos prácticamente todos nosotros. Entonces lo que tenemos que hacer siempre, desde cualquier ángulo que se mire, es favorecer esas oportunidades de comercializar. En este sentido, yo creo que si tendríamos hoy que comenzar por algo, es observar qué es lo que sucede hoy, ¿no? En la pandemia, durante la pandemia, para después poder estar mejor preparados una vez que todo esto pase, como esperamos todos que pase con la vacuna, y bueno, y tratar de ver cuáles son las cosas que han quedado de toda esta experiencia, que o sea, nadie duda que es bastante traumática, es una situación que nuestras generaciones vivientes nunca han vivido, perdón por la redundancia. Yo creo que hoy lo que podemos observar es que en general por las situaciones económicas derivadas en gran parte por la pandemia, es que el consumidor tiene menos plata, ¿no? ¿Qué quiere decir que tenga menos plata? Bueno, que entre otras cosas quiere decir que va a ser más selectivo
en cuanto a sus prioridades de consumo, ¿no? O sea, el consumidor no se va a dejar tentar tan fácilmente por productos que no estén en su lista de prioridades, lo que implica un gran desafío para todos los comerciantes, ¿no? Con la apoyatura de la industria que tiene que ir buscando a ver la manera de volver a estar presente. El nuevo consumidor también cambia muchos hábitos. Mi oficina hoy está en mi casa. Entonces eso me implicó realmente una serie de consumos que yo no había tenido, porque no había tenido la necesidad. Tuve que comprar un escritorio, una silla cómoda para sentarme, accesorios de papelería, una infinidad de cuestiones. Tuve que aprender a comunicarme de esta manera. En el estudio, nuestro estudio que habíamos fundado allá hace ya cercano a los 30 años, con Oscar Zurdo, PFZ Arquitectos, estamos trabajando online, y eso no se hizo de un día para el otro. O sea, nos costó engancharnos, lo que también supuso consumos diferentes, porque hemos consumido otras cosas que antes no necesitábamos. O sea, yo creo que, en general, Diego, lo primero que tenemos que hacer, ¿no? y en eso hemos coincidido, es mirar, es observar, es tener orejas grandes para saber escuchar cuáles son las necesidades y después darles respuesta. Sí, claramente creo que hay algunos cambios, después tenemos que ver cuáles, ¿no? Son los que quedan. Creo que lo que vos decías es claro, el tema del trabajo es una de las cosas que hoy más cambió y probablemente pase que muchos no vuelvan a la misma rutina de trabajo de antes. Creo que ahí sí probablemente quede un cambio porque hay una revalorización de las casas, de los espacios, de los que tienen espacios que pueden aprovechar, ¿no? Porque hay mucha gente que lo primero que quiere hacer es salir de su casa hoy por hoy, pero sí las empresas se dieron cuenta que hoy pueden trabajar, porque esto es un experimento obligatorio de trabajo remoto para todos, y ahí probablemente sí tengamos algunos de esos cambios que vos decís, bueno, ¿qué nos deja el COVID? ¿No? Hacemos un rastrillaje, después de lo que pasa, bueno, ¿qué nos deja? Probablemente en lo que es el cambio de hábito de trabajo sea una de estas cosas que queden, ¿no? Y quizás no el 100% vamos a trabajar desde casa como hoy, sino que quizás no vayamos 5 días a la semana, vayamos 4, o vayamos 3, o vayamos simplemente cuando tengamos alguna reunión. Y eso quizás, para mí, una de las cosas que puede llegar a pasar es que cambie algunas zonas, ¿no? Zonas que quizás eran muy de oficina, muy de lugar de trabajo, se modifiquen de alguna manera o se modifique su tráfico. Y por otro lado, otras zonas que quizás no eran tan vibrantes durante la semana empiecen a cambiar. Pero claramente la otra que coincidíamos el otro día, Juan, era un mundo online que se avecina también, ¿no? Que fue uno de los grandes ganadores de esta pandemia, por lo menos hasta el momento. Absolutamente, o sea, la compra online tiene muchas implicancias, muchísimas implicancias. Por ejemplo, el takeaway, que varias personas mayores como yo al principio decían take away y no entendían de qué se trataba, hoy ya es una palabra que conocemos todos. El takeaway tiene mucho que ver con esa compra online, porque uno hoy puede comprarse fácilmente un almuerzo pidiéndolo y yéndolo a buscar a la hora precisa, calentito. O sea, con eso quiero decir que también puedo ir a comprar de esa manera cápsulas de café, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. Y podría comprar prácticamente todos los productos que se ofrecen en nuestros malls, ¿no? Se pueden ir a comprar predeterminadamente por online, vía online, y luego uno los pasa a retirar. Pero para eso, ¿qué hace falta? Hace falta tener un pick-up point, ¿no? O sea, tendrías que tener, me parece que eso también es una tendencia que va a ir quedándose. Los centros comerciales van a tener lugares donde retirar mercaderías. Y tendríamos que empezar a pensar de que deberían estar mejor organizados, ¿no? O realmente hacer un centro de distribución de mercaderías directamente dentro
del centro comercial, porque las pandemias pueden volver también, ¿no? O sea, hoy ya no estamos tan seguros de que esto se va a terminar acá, sino que, bueno, qué sé yo, dentro de 2, 5 años puede aparecer otra. Entonces yo creo que el miedo que inclusive empieza a tener el consumidor de exponerse al contagio, va a quedar como secuela, por ejemplo, me parece a mí, el distanciamiento social. Nosotros los latinoamericanos somos mucho de abrazarnos, de darnos un beso. Todas esas cosas van a quedar un poco más relativas. Creo que se van a modificar algunas conductas y los centros comerciales, para atender a ese nuevo perfil de consumidor, tienen que empezar a prepararse. Por ejemplo, una de las cosas que se han valorizado fueron los comercios de calle, los que están en el aire libre. A eso nosotros podemos ir y comprar hoy, desde hace algún tiempo, pero no podemos entrar, cuanto menos acá en Buenos Aires, a un shopping center, ¿no? Entonces, estos shopping centers urbanos, que inclusive tienen un borde periférico con la ciudad, a veces bastante extendido, pero por la lógica esta del shopping center de irse hacia adentro y no irradiarse o esparcirse hacia afuera, en general no hay muchos locales que estén dando a la calle. Entonces, aquellos centros comerciales que lo puedan hacer, creo que va a ser un buen intento, junto con estos pick-up centers, para ir sorteando futuros escenarios inconvenientes, como el que estamos atravesando. También es cierto que la gente empieza a preferir otros lugares, ¿no? Los lugares más espaciosos. Ya uno no quiere entrar por una puerta a un local comercial y adentro no sabe cómo está la distribución, tal vez con algunos pasillos estrechos, lo que obliga a un cierto contacto social no querido. Entonces, eso yo creo que también va a permanecer un poco más en el tiempo. Yo recordaba mucho los locales comerciales de los aeropuertos. ¿Cuál es una de las características que tienen esos locales comerciales? Es que en general son muy abiertos, no tienen una puerta, no tienen un lugar al cual entrar para desvincularse de una sala de espera. Son totalmente abiertos, ¿por qué? Porque existe en el pasajero siempre el temor de perder su vuelo, de atrasarse, de no escuchar el llamado, por lo cual es un contacto mucho más libre y franco con las áreas comunes la que tiene ese comerciante. Recordábamos también que allá por 1930 tuvimos una pandemia, en ese caso de tuberculosis, y ahí la arquitectura también tomó nota, y uno de los registros que se hicieron en ese momento, a partir del movimiento moderno de la arquitectura, fue una especie de arquitectura sanitaria, ¿no? Una arquitectura que tuviese mucha luz entrando en los ambientes, espacios ventilados, las plantas bajas libres, colores claros, mucha atención a la orientación, ¿no? Todo como respuesta a lo que nos vino a sugerir en aquella época a toda la humanidad el Bacilo de Koch, ¿no? Que había que no contagiarse con algo que estaba en el aire. Yo creo que esta situación es bastante similar, por lo cual, si yo tengo un local abarrotado de mercadería, con circulaciones estrechas, con una puerta de entrada, y tengo otro local al lado, abierto, hacia el mall, espacioso, con colores claros, que me suene a limpio, yo voy a preferir este último, y no ese primero. Tal vez apelaba a otras cuestiones, como era, tengo mucha mercadería, vendo barato. O sea, yo creo que empiezan a cambiar, creo yo, Diego, algunas cuestiones, ¿no? que hacen a vender la mercadería.
Es lo que nos Sí, interesa. perdón, cosas que pasan en el vivo, en un momento se me cortó la conexión y me perdí un poquito, no sé si se vio, no, pero desapareció un ratito. Pero algo de lo que vos venías diciendo, capté al final, y hay dos noticias de la semana pasada, o hace 10 días, que son súper interesantes. Nike, por ejemplo, abre su primera Innovation House en Europa, un edificio de 5 pisos dedicado exclusivamente a la experiencia, nada que ver con esos locales que estaban abarrotados, como vos decías, de producto, lugares donde vas a probar, donde vas a correr, donde vas a saltar, donde vas a probar lo que es la marca Nike. Y por otro lado, Burberry en China abre una social store, un local totalmente diferente, donde podés comer, donde podés interactuar con tecnología, donde no tienen nada que ver con lo que venían haciendo, sino son lugares de, más que nada, de comunicación, ¿no? Hay un consultor que a mí me encanta y que lo nombro siempre, se llama Doug Stephens, que escribió un libro fantástico que se llama Retail Reengineering, que dice, donde antes comunicábamos, que eran los medios, hoy vamos a vender, y donde vendíamos, hoy vamos a comunicar, ¿no? Entonces, ese cambio de tendencias, de funciones sobre todo, hace que estos locales cambien y cambien fundamentalmente mucho más desde la comodidad, desde ser lugares de pasarla bien, no lugares tan operativos, que es quizás lo que nos da hoy la pandemia. Hoy cuando habla uno de la pandemia, de estos momentos post pandemia, lo que ves es que te encontrás con una compra mucho más utilitaria, ¿no? De entrar y salir. Lo que te dicen hoy, el resto de la Argentina está abierto, ¿no? Buenos Aires cerrada, el resto de la Argentina abierta. O sea, lo que te dicen hoy es, la gente va, vuelve al shopping, pero entra, compra y sale, o sea, porque no tiene nada para hacer. Digamos. Lo que vienen a proponer estos nuevos locales, en el momento que esto se puede, y con lo que vos decías, tomando las precauciones necesarias, el distanciamiento y todo lo que se puede hacer, o sea, lo que va a pasar es que vas a encontrarte con unas tiendas totalmente, probablemente distintas de lo que veníamos viendo antes. Me parece que esa es otra tendencia que se va acelerando. Sí, en suma no es más que seguir sumando argumentos para tener la preferencia de ese público, ¿no es cierto? Claramente. En este sentido yo creo que hay algunas propuestas, sobre todo los open air malls, que van a tener cierta ventaja sobre los malls cerrados, cubiertos y bien iluminados. ¿Por qué? Porque yo creo que creo que va a haber una tendencia a una modificación del concepto de confort dentro de un centro comercial, ¿no es cierto? Ya creo que va a ser más interesante para el público estar al aire libre, aunque a veces tenga frío, aunque el espacio no esté climatizado. Me parece que el aire libre, el contacto con lo natural, con todo esto que vos decías también de Nike, por ejemplo, Nike, ¿a qué apuesta? A más productos y accesorios para las actividades deportivas. Yo creo que el aire libre va a tener una ventaja. Y en ese sentido, también creo que va a haber muchas oportunidades. Hace mucho tiempo, por ejemplo, que grandes cadenas de supermercados tienen previsto sumar a sus propuestas unos strips de servicios que completen su propuesta de consumo. Y hasta ahora no lo han logrado, pero me parece que existe, no lo han logrado al 100%. Hubo muchos intentos de los cuales nosotros como estudio también hemos participado, de ver cómo se podían agregar algunas tiras de locales de servicios a esos supermercados. Yo creo que en el futuro eso va a ser una oportunidad. ¿Por qué? Porque primero que está al aire libre, segundo porque el consumidor hoy consume básicamente insumos cotidianos. Esos insumos cotidianos, cuanto más juntos estén, va a ser mejor. Lo que nos lleva a pensar también a una cierta formación de nuevas centralidades urbanas, ¿no? Que son más el comercio de proximidad. Yo, en donde vivo, tengo a 2 cuadras un pequeño centro comercial donde encuentro lo básico que necesito para todos los días. El banco, el almacén, la verdulería, el pequeño supermercado, la farmacia. Todo eso va
ir configurando, yo creo, como pequeños polos, ¿no?, de gran convocatoria vecinal, a los cuales los comerciantes finalmente se van a sumar, porque ahí o está generándose hoy un cierto tráfico aumentado de gente, de consumidores, y a eso hay que prestarle atención también, ¿no? Aire libre, sí. A mí hay una duda que me queda con el aire libre, es si es una consecuencia del COVID o es algo que ya veníamos viendo desde antes. Para mí hay ciertas de estas tendencias que uno las ve ahora y que se aceleraron en este último tiempo, ¿no? Que quizás hubiese tardado 3, 4 años más, y en estos 3, 4 meses fue como que de un día para el otro dijimos, bueno, ¿sabes?, tenemos que apurar ciertas cosas, ¿no? Y tal cual. Y te quería preguntar eso, si vos lo veías desde antes, me parece que era una tendencia que venía ya bastante clara de que estos shoppings al aire libre empezaban a tomar cada vez más preponderancia. Por supuesto que no en todas las ciudades del mundo se puede hacer, porque una de las propuestas principales del shopping mall, sobre todo en lugares de mucho frío, por ejemplo, es decir, bueno, yo te brindo comodidades, estacionamiento, un ambiente climatizado. Bueno, hay lugares extremos donde eso no funciona tan bien, pero por caso, nosotros estamos con un proyecto en el sur de Chile, donde el clima es un poco más hostil, y las propuestas que estamos haciendo empiezan a ser mixtas, ¿no? Cerrado y abierto. Yo creo que eso, o sea, lo cerrado hoy también va a tener posibilidades de expandirse en sus terrazas. Estoy, por ejemplo, pensando en el DOT, ¿no? O en North Center, que lo veo a Eduardo también por ahí, que tiene también un área exterior al cual nunca se le pudo sacar mucho jugo. Yo creo que hay que aprovechar esta oportunidad de aire libre para, o de esa preferencia del aire libre, para también trabajar sobre lo que tenemos, no solamente mirando hacia el futuro. Y es cierto, Diego, lo que se aceleran en este momento, lo que estamos viendo todos, creo yo, eran tendencias que ya se venían incubando, muchas de ellas, ¿no? Algunas no tanto, porque me decía, por ejemplo, un iluminador que trabaja mundialmente en centros comerciales, que en Europa, por ejemplo, empezaba a tomar un cierto envión la idea de ambientar los shopping centers como si fuesen interiores de hotel. Yo creo que esta tendencia no va a ir, cuanto menos creo yo, en nuestro país, muy hacia adelante. ¿Por qué? Porque están proponiendo más espacios más cerrados, y cosas que creo que las tendencias no van por ahí, ¿no? Okay. Y cuando hoy pensás la gastronomía dentro de un mall, ¿qué estás viendo? Ya, la gastronomía también tiene su impacto, y nuevamente podemos hablar de una aceleración de tendencias, ¿no? Su impacto por la pandemia. O sea, por ejemplo, los formatos tipo Italy, ¿no?, tanto en Estados Unidos como en Europa. Yo creo que es una mezcla que lleva a pensar más en esa idea que tiene como título el food hall, donde realmente no se trata solamente de ir a comer, sino que uno puede comprar el producto, llevárselo a su casa, puede comprar materia prima, puede comprar accesorios, artículos de bazar, todo un recorrido bastante ameno, que nosotros hemos probado tal vez hace 25 años atrás, pero probablemente la situación no estaba madura para hacerlo. Yo creo que la pandemia nos ha demostrado algunos caminos, ¿no? Y yo eso lo veo como oportunidades. Por eso, desde el comienzo, cuando empezamos a hablar, comentaba que lo más importante es la observación, ¿no? La observación de los hábitos, del comportamiento de la gente. O sea, es fundamental, y yo creo que pasaba el otro día por Palermo, Soho, y directamente los comerciantes comenzaron a sacar su mercadería a la vereda.
Entonces, ¿eso qué quiere decir? Bueno, que el consumidor no tiene muchas ganas de entrar al local, prefiere no tomar contacto estrecho, o sea, prefiere mantener el distanciamiento. Todo eso lleva a pensar siempre en que tenemos que sumar motivos para generar tráfico. Yo creo que una de las tendencias claras que también se viene ya dando hace algunas décadas, pero no se afirmó mucho en algunos países, es la mezcla de usos. O sea, con la mezcla de usos uno consigue aumentar el volumen de oferta, de propuesta, que en definitiva resultará en mayor circulación de personas, lo que es importante para el comerciante, ¿no? Siempre hay que mirar esa escalerita de consecuencias, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, a ver, muchos desarrolladores empiezan a proponer el uso mixto llevado a un extremo, ¿no? Los Caruso, Mark Toro, ¿cómo se llama? National Properties, National American Properties, creo que es en Estados Unidos, con proyectos que son prácticamente ciudades donde está todo mezclado, ¿no? Mezclado lo que es la gastronomía, el retail, la vivienda, el work, play, live, enjoy, digamos, todo junto, digamos, en un lugar. Y que son los más críticos probablemente del viejo shopping mall, donde dicen, hoy por hoy el mall cerrado, el mall, sobre todo americano, porque también es un problema americano, como empezaste diciendo vos, con 2 tiendas anclas, y empieza a perder atractivo para estas nuevas generaciones. Quizás llevado a un extremo, cuando hablamos de apocalipsis del retail, que es un problema bastante americano, estamos hablando de un mercado que tiene el doble del segundo en metros cuadrados de retail por persona y 4 veces más del quinto, digamos, o 5 veces más del quinto. O sea, una cosa, realmente un sobredesarrollo del retail en Estados Unidos que hace que todos los días aparezcan noticias de se mueren los shopping malls, se mueren los shopping malls. Nos toca hoy estar en una industria realmente muy golpeada por la prensa, ¿no? Pero básicamente es un problema de que lo que falla, sobre todo en Estados Unidos, además de este sobredimensionamiento, es las tiendas anclas. Hoy las tiendas departamentales es el gran problema que tiene los malls americanos. Entonces, lo que dicen es, bueno, salgamos de estas estructuras cerradas, vayamos a unas estructuras mucho más abiertas, donde mezclemos todos estos usos, porque ya el retail no es suficiente solamente para atraer la gente. Entonces el retail tiene que estar embebido dentro de otra situación mucho más cotidiana, y la gente busca esos lugares donde hay un aglutinador que es tanto el retail, el entretenimiento como la gastronomía, ¿no? Eso pasa principalmente en estos malls suburbanos, ¿no? Que eran muy completos, tenían una oferta de consumo muy grande, ¿no? Tenían una masa crítica importante. ¿Por qué? Porque el consumidor podría ir ahí a resolver todos sus problemas de consumo, ¿no? Es cierto que eso todo anclado por tiendas anclas, que creo, cuando nació la industria en la Argentina, nosotros ni siquiera teníamos una tienda departamental para poner como ancla. O sea, de anclas sustitutas, creo que en toda Latinoamérica tenemos bastante experiencia, ¿no? Nosotros tuvimos que apelar a otros argumentos para resolver esa tensión sinérgica necesaria dentro del mall, porque de eso hablamos siempre. La gente no camina de un lado al otro sin que vos prepares todo un menú de cuestiones para que lo haga, ¿no es cierto? Sí. Ahora, cuando vos escuchás la noticia, viste la noticia del otro día del Wall Street Journal que decía que Simon, la empresa más grande de mall de Estados Unidos, iba a hacer una negociación con Amazon para que estas viejas tiendas departamentales tipo Sears se transforman en centros de distribución. ¿Qué opinás, digamos? Me diste el pie para comentar algo que es derivado directo de la venta y la compra online. O sea, cuando uno va a pedir algo, entonces hay veces, yo estoy esperando un adaptador para la computadora hace más de una semana y no llega, ¿no? Sí. Y yo creo que en ese sentido hay problemas de logística también para resolver, que también son oportunidades de inversión. Yo no sé, los grandes malls puede ser, es muy difícil convertirlos en centros de distribución eficientes,
¿Por qué? Porque los centros de distribución de alta tecnología que se están construyendo en el mundo, nosotros estamos con un proyecto muy grande en Moreno, en un centro de distribución y supermercado mayorista de 54.000 metros cuadrados, requieren de una tecnología de máquinas, de apilamientos, ¿no es cierto? Que bueno, habrá que meter el martillo neumático en muchos de esos malls grandes que perdieron a sus anclas, ¿no? Para poder transformarlos realmente como corresponde. Pero los centros de distribución, nosotros estamos muy acostumbrados a una ciudad unicéntrica, ¿no? Todo va hacia el centro, y hay muy pocos polos suburbanos que yo creo que van a ir surgiendo precisamente por esta idea de acortar las distancias. Por eso son tan importantes los usos mixtos, ¿no es cierto? Yo puedo resolver todas las cuestiones de la vida cotidiana sin trasladarme demasiado, sin tener que subirme al auto para ir a trabajar después de 40 minutos de viaje. O sea, todas esas cuestiones que yo creo que hoy se ven mucho más expuestas por la pandemia. Yo hace 6 meses que no cargo el tanque de nafta, por ejemplo. Vos sabés que empezaste diciendo sobre la venta online, el tema del pick-up, y ayer salieron los resultados de este trimestre de Target y Walmart, creo hace unos días, y la venta de online de Target creo que se había cuadruplicado, triplicado, y la de Walmart se había multiplicado por 2. Y la nota aclaraba, todas las notas aclaraban que era básicamente por tener pick-up stores. O sea, que habían trabajado, y uno quizás se acuerda de la publicidad fantástica que hizo Walmart el año pasado con todos los personajes de autos, desde el auto fantástico, de los autos locos, todos los autos que iban a buscar el pick-up al estacionamiento, pero el desarrollo de esos pick-ups les permitieron realmente aprovechar esta pandemia para vender y para darle un servicio a la gente que no quiere meterse dentro de las tiendas, por lo menos por ahora, ¿no? Así es, así es. O sea, estamos como repasando todas cuestiones que parecen contrarias a los shopping malls, ¿no es cierto? Sí. En algún aspecto. Yo creo que no lo tenemos que tomar por ese lado, creo que tenemos que pensar, bueno, cuáles son estas tendencias que emergen más aceleradamente ahora, y ver cómo podemos adecuarnos, ¿no? Yo no creo que haya un centro de distribución, para decir un ejemplo, en el futuro, en Unicenter. O sea, nosotros no tenemos la estructura de malls suburbanos con grandes tiendas departamentales como en Estados Unidos. Lo que sí creo es que ese tipo de malls suburbanos van a tener un mayor trabajo todavía de aquellos urbanos que nosotros tan bien conocemos en nuestra ciudad, ¿no? Tanto en Córdoba con Patio Olmos y Nuevo Centro, como en Rosario. O sea, los malls que están dentro de la ciudad van a tener, van a salir más fácil de este trauma, creo yo. ¿Por qué? Porque tienen más público en las proximidades, porque están más próximos de la gente. Los suburbanos van a tener más dificultad, porque convocan a ir a un lugar, ¿no es cierto? Y sobre todo en ciudades como la nuestra, que son tan concentradas en un lugar específico de la ciudad, eso es un problema, ¿no? Sí, cuando vos ves hoy las estadísticas, y de nuevo hoy ya estamos hablando en Europa ya tienen 2 meses de cierta estabilidad, cuando vos ves los resultados de, no sé, cadenas como Unibail Rodamco Westfield, o como ves cadenas, no sé, como LAR en España, lo que te dicen hoy es que ya han recuperado el 90% del tráfico peatonal. O sea, lo que dice es que la gente, boludo, son shoppings más urbanos, muchos de ellos, digamos, no son tan suburbanos, pero lo que te dicen es que ya recuperaron gran parte del tráfico, y por otro lado recuperaron gran parte de la venta, porque ese tráfico es mucho más efectivo. Lo que dicen es, la gente viene, compra, se va, digamos, ¿no? Pero bueno, pero compra, digamos, viene a comprar. Y eso quizás es un dato positivo, ¿no? Es decir, que la gente, ok, se compró online, lo probó, se compró la ropa, otro par de jogging, porque ya el que tenía ya lo usó, digamos, se compró las cosas para hacer gimnasia, se compró las zapatillas,
y ahora quiere volver a hacer un poco su vida de antes, ¿no? Y ahí creo que lo que empezás a ver, en China también está pasando lo mismo, que después de un gran bajón, de ese gran bajón, se vuelve a ciertos hábitos que antes teníamos y que van recuperando a poco. En el interior, la semana pasada hablé con varios representantes de Latinoamérica, con Uruguay, con Colombia, con Ecuador, y en algunos países más, en otros menos. Uruguay rápidamente fue volviendo a una normalidad, lo mismo pasó en Ecuador, quizás mucho más lento de lo que pasó en Colombia y lo que va pasando en Argentina. En Paraguay también les costó mucho. Pero bueno, recién nosotros en este lado del mundo estamos saliendo. Cuando ves lo que ya pasó en otros lados, ves eso que quizás nos deja un poquito más de optimismo para el futuro, ¿no? Sí, seguramente las cosas van a cambiar bastante también con la vacuna, ¿no? Y por otro lado, todo este escenario que estamos atravesando implica una gran demanda contenida, ¿cierto? Hay mucha gente que hoy, hace meses ya que no se compra ropa, por ejemplo, porque no puede probársela. Entonces, yo creo que toda esa demanda, y yo creo que es una buena noticia dentro de tantas malas, de que va a haber un rebote importante después de la vacuna, yo creo, ¿no? Porque justamente por esta cuarentena que de alguna manera nos mantiene en casa, ¿no? Nos retiene, nos aísla, nos Sí. metió para adentro. No sé si te pasó, pero a mí me pasó en los últimos 10 días, no hace mucho que empezó, pero encontrarme con amigos que te dicen, che, compré pasajes para irme a Miami el año que viene, o para irme a Europa, para irme a Brasil. ¿Qué haces comprando pasajes ahora? No hay una vacuna, ¿no? O sea, no, salen $500, olvídate, después lo recupero, lo puedo cambiar 4 veces. Hay como una demanda contenida de ciertas cosas, de esta normalidad, como vos estabas diciendo, que me parece que va a ser un boom en algún momento, sobre todo en el momento que aparezca la vacuna, que esperemos que llegue más temprano que tarde, ¿no? Así es. Juan, y cuando vos pensás hoy por hoy, cuando vos tenés que encarar un proyecto, ¿qué de estas cosas, a ver, obviamente sí es todo muy reciente y cambios que todavía no sabemos qué van a quedar, ¿no? Pero, ¿qué estás cambiando, digamos, de lo que venías haciendo antes? ¿Qué sería lo más claro que tenés que cambiar vos? Yo creo que una de las cosas más claras es el aire libre. O sea, los malls abiertos, los strip centers, ¿no es cierto? Yo creo que el strip center tiene una oportunidad importante porque, sobre todo si va anclado en otras actividades, ¿no? Que pueden ser los gimnasios, que también tiene una demanda contenido. La gente quiere salir a hacer deporte hoy más que nunca, ¿no? Sí. Es una manera de ver, de no enfermarse, de no contagiarse, de estar fuertemente preparado frente a toda la adversidad de una pandemia. No sé, me parece que lo más llamativo es eso, el aire libre, ¿no? Okay. ¿Y eso lo ves tanto urbano como suburbano? En Latinoamérica, en la zona donde está la mayoría de la gente que está viendo, eso lo ves más tanto en las grandes urbes como en la suburbia, ¿no? Sí, yo creo que, como lo comenté anteriormente, en las propuestas suburbanas hay muchos supermercados sueltos, ¿viste? ¿No? Que no tienen ningún otro local que pueda completar una oferta de compra cotidiana. Yo creo que eso va a ser una oportunidad hacia el futuro, ¿no? De ir completando esas pequeñas nuevas centralidades comerciales a las cuales después podrán sumarse otras actividades más, haciendo que la ciudad en general, las megalópolis, empiecen a ser policéntricas, ¿no? Que eso viene muy bien en el sentido urbano, ¿no? Porque el transporte es un problema, o sea, la aglomeración del transporte es el problema, por lo cual yo creo que la gente va a trasladarse menos, o va a necesitar trasladarse menos, con lo cual yo creo que el ojo tiene que mirar también a esas pequeñas posibilidades de pequeños conjuntos, pero que en sí mismo conformen junto con el resto de la ciudad
esas nuevas y distribuidas policentralidades urbanas, ¿no? Cuando encarás hoy un estacionamiento, por ejemplo, ¿se empiezan a notar algunos cambios debido a lo que es el rideshare, tipo Uber, Lyft, este tipo de cosas, o Cabify, o todavía no se nota en los proyectos de la región esto? Yo creo que los estacionamientos, en definitiva, tienen una necesidad normativa. Uno tiene que cumplir con una norma. En el caso nuestro de la ciudad de Buenos Aires, la norma exige bastante más de lo que exige la propia necesidad de la actividad. Y eso es un problema, pero yo creo que tiene que ver con una estrategia de planificación urbana que trata de que el automóvil no circule, ¿no? Que haya menos circulación, para lo cual, bueno, necesitas mejorar muchísimo el transporte público, y sobre todo ahora cuando las restricciones son tan grandes y donde las aglomeraciones están muy cerca uno del otro, implica un peligro, ¿no? Entonces, yo creo que todas estas cuestiones que se van detectando, uno enseguida tiene que ir procesándolos para dar respuestas desde cualquier ángulo que estemos todos nosotros, porque en definitiva lo que vamos a constituir es un producto, no es un proyecto de arquitectura, ¿no? Solamente. O sea, como decía un filósofo, el punto de vista cambia la perspectiva de las cosas, ¿no? Entonces, lo mejor es que reunirnos en estas mesas interdisciplinarias para que cada uno desde su ángulo pueda mirar la realidad y entre todos discutirlas, reflexionar y hacer las propuestas, ¿no? Que en definitiva son propuestas que tienen que ver con lo físico de nuestra industria, ¿no? No, clarísimo. Uno de los temas que más me preocupan dentro de esto, y hoy hablar de sustentabilidad en el medio de una pandemia, es, digamos, creo que cayó a un segundo plano, pero quizás era otra de estas tendencias que uno venía viendo, donde las nuevas generaciones, sobre todo los centennials, que hoy, cuando uno habla de centennials, piensa en pequeños, y en realidad los centennials más grandes hoy tienen 24 años, los millennials hoy tienen entre 25 y 40 años, es el tema sustentabilidad, donde con una perspectiva de un cambio, de problemas de cambio climático muy fuertes, que no nos va a afectar tanto a nosotros, sino nos va a afectar mucho a ellos, toman esas banderas y desde Greta Thunberg para acá, digamos, empezás a ver a una generación mucho más combativa, en otros lugares del mundo probablemente un poco más que acá, por razones obvias, pero quizás que van a empezar a hacer más presión sobre estos temas. Y me parece que nos van a empezar a cuestionar ciertas cosas como actividad. Para mí uno de los temas que tenemos que solucionar en la industria es claramente los patios de comida, que son terriblemente contaminantes en muchos sentidos, desde los materiales que se usan, desde el desperdicio de comida, pero ¿cómo vas incorporando en los proyectos los temas sustentables, en los nuevos proyectos que vas encarando? Mira, nosotros en general siempre hemos ido un poco atrás de las tendencias, ¿no? en nuestro continente. Siempre hemos sentido la necesidad de ir a mirar lo que hacen otros en el mundo y que en la mayoría de los casos se han anticipado con sus soluciones a estas cuestiones. Por eso es tan importante, y creo que desde el principio nosotros lo hicimos, fue participar de todos los programas que tienen tanto ustedes como el ICSC. Hemos ido a muchos congresos donde yo creo que siempre, sumado a la observación de los comportamientos del público, uno tiene que investigar, y yo creo que eso es fundamental. Y después no traducirla literalmente las cosas, ¿no? Porque siempre creo que hay que hacer una adaptación al público local. O sea, no todas las cosas funcionan de la misma manera en todos lados, ¿no? Entonces, yo creo que cuando uno aborda un proyecto de arquitectura de un centro comercial, creo que al final del día lo que más importa es haber
diseñado un centro comercial equilibrado, que no tenga zonas frías, que en definitiva todos los comerciantes, y lo decimos una vez más, tengan similares oportunidades para vender sus productos. A ningún propietario de shopping mall le interesa que sus comerciantes no vendan. Es fundamental esa sociedad que tiene el propietario del shopping con el comerciante. Tiene que haber siempre un trabajo muy intenso, creo yo, conversaciones con los comerciantes que nos vayan tirando a todos nosotros que participamos de la conformación de ese producto, nos vayan dando las pautas que ellos recogen directamente del público consumidor. Es un eslabón de la cadena que no podemos soslayar y con el cual tenemos que estar hoy más que nunca muy próximos para detectar cuáles son las nuevas preferencias, ¿no? Uno de los temas más que creo que son súper interesantes y que ahí fuimos y vinimos dentro de la industria fue las áreas temporales, ¿no? O sea, áreas donde podés hacer activaciones, podés, no sé, armar un show, podés armar una decoración navideña, no sé, me imagino hoy la Plaza Abasto, pero muchos otros shoppings se han ido, o la Plaza del Sol en el Unicenter, digamos, en muchos otros shoppings como que la fueron tapando, ¿no? Fueron metiendo, bueno, donde había una fuente metieron una góndola, donde había un espacio para hacer activaciones metieron un local, y creo que son también esas áreas que hoy empiezan a ganar cierta, ¿cómo puedo llamarlo? Ganar cierta relevancia, ¿no? Porque son esas áreas que te permiten, dentro de una estructura arquitectónica que es estática, sobre todo, digamos, donde vos no podés hacer muchos cambios rápidamente, cuestiones físicas, pero sí tener esas áreas hoy por hoy donde podés un mes hacer una cosa, el otro mes hacer otra, el otro mes hacer otra, creo que empiezan a ganar preponderancia en algunos shoppings, sobre todo los shoppings que la tienen, ¿no? Porque después construirlo, o sea, si lo construyes era fantástico, cuando no la tenés es muy difícil de lograrla. Hay un shopping en Medellín, que es el Shopping Santa Fe, por ejemplo, que hace todos los años una decoración con flores, no sé cuánto, miles y miles de flores pone, y es como la fiesta nacional de la flor, bueno, metida ahí adentro en miles de metros, si lo buscan después lo encuentran, es fantástico en su Instagram lo que hacen ahí. Pero me parece que esas áreas también van a empezar a ganar cierta preponderancia en los centros comerciales, ¿no? Absolutamente, y yo creo que en ese terreno también hemos perdido un poco a lo largo de los años, ¿no? El shopping mall ha dejado de ser un lugar donde en gran parte, lo digo, no digo que sean todos, donde se realicen eventos, se promuevan otras cosas. Nuevamente, esa idea de sumar argumentos para generar el tráfico necesita también de espacio para poder hacerlo. Ahora, cuando uno empieza a ver las proporciones del GLA versus las áreas comunes y se disparan las comunes, empieza a ser menos rentable el negocio. Entonces siempre habrá que ir a buscar esos equilibrios, ¿no? Por eso yo creo que la mesa para ir conformando un nuevo producto tiene que estar compuesta por todos los actores. O sea, si va a haber un center manager que esté pensando en que para el perfil de su centro comercial necesita espacios donde realizar eventos, porque de eso se trate, yo creo que ese dato lo tiene que tener el arquitecto desde el comienzo, ¿no? O sea, tratar de que todos, el marketing, la comercialización, la operación, hoy los sistemas de aire acondicionado, ¿no? Todo eso me parece que va a dar una idea de la necesidad, ¿no? De que definir el problema de una forma integral, ¿no? Sí, es que esa definición del producto es la que fue a lo largo del tiempo modificándose, ¿no? El producto edificio, digamos, como un todo, creo que es lo que se va, y fuimos recorriendo algunas de estas cosas, donde va a decir, bueno, cambia la gastronomía, donde ya no necesito solo un patio de comidas, o necesito, ya lo empiezan a llamar food zones, ¿no? Donde vos tenés un patio de comidas, al lado tenés un food hall, y quizás en una planta baja tenés 2 o 3 restaurantes. O el entretenimiento. Nos pasó el año pasado, los que fuimos a Rico en Lima, fuimos a un shopping
se me fue el nombre, enorme, una ciudad, digamos, directamente tenía 4 parques de diversiones distintos. Tenía el parque de diversión tradicional, el parque de diversión, que bueno, el Tom hizo algunas de estas cosas, el parque de diversión encarado a lo deportivo, donde los chicos jugaban a tirar una pelota a un aro, después se trepaban a una escaladora, después jugaban ¿cómo se llama? A un futbolito dentro de un área más saltarina, digamos. Después tenían 2 de realidad virtual, y vos decís, che, pero eso no pasaba antes en los centros comerciales. En estas escalas de shopping malls empieza a verse, y bueno, ni hablar los cines, quizás, no me acuerdo si tenía 1 o 2 cadenas de cine dentro de ese shopping. Empezás a ver que cada vez más empezás a buscar áreas para que estas grandes dimensiones de entretenimiento empiecen a tener lugar, y quizás el retail toma otros porcentajes. La gastronomía, lo que hablábamos recién, lo mismo, las áreas comunes que te permiten hacer eventos también, los pop-ups de locales, pop-ups de eventos, empiezan a modificar estas estructuras, por lo menos en los shopping nuevos. El problema con los shopping nuevos es que le levantan la vara a los viejos, ¿no? Sí, sí. Sí, es muy importante esta cuestión de definir el producto, y en ese sentido yo creo que tal vez la superficie que tome la actividad comercial irá disminuyendo porque va a empezar, vamos a requerir de otras actividades, de muchas más actividades complementarias, para que esos conjuntos ya más pequeños puedan funcionar eficientemente y cerca de la gente, porque yo creo que hoy la proximidad es muy importante. Es como ese camino que ya transitaron los supermercados, ¿no? Hace 15, 20 años se construían grandes hipermercados, y hoy el supermercadismo se volcó a la proximidad, estar cerca del vecino, pequeños supermercados, o sea, que se complementan con otras cosas y van conformando esas situaciones que tienen otra escala en sí mismas, pero pueden llegar a ser tan voluminosas que esas escalas grandes que tenemos, y las vamos sumando todas de a uno, ¿no? Sí. Y cuando estás pensando hoy un proyecto nuevo, ¿cómo buscas la personalidad hoy de un mall, digamos, ¿no? Porque antes los malls eran, y sobre todo en los países más desarrollados, eran cajas ciegas, digamos. Me refiero no tanto a lo que lo compone, sino al afuera, ¿no? Me parece que hubo un recambio también en estas tendencias de darle una personalidad estética desde el exterior, que antes quizás no era tan relevante. Cuando vos ves, no sé, un Alto Palermo comparado con un DOT, que es 15 años después, ves otra importancia, ¿no? Del edificio en sí. Es propio no solamente de la actividad comercial, también pasa en la arquitectura eso, ¿no? O sea, el comercio es moda, y la moda no es estática, cambia permanentemente, ¿no? Entonces, el producto, si todo esto lo pensamos como un producto, el producto ahí tiene que ir cambiando de forma integral, así también la arquitectura. Hace 25 años atrás nos inclinábamos más a las propuestas tematizadas, por ejemplo, ¿no? Porque veníamos de una especie de postmodernismo de la arquitectura que traía esos escenarios historicistas de vuelta a la contemporaneidad. Y últimamente nos estamos diciendo, bueno, menos es más, ¿no? O sea, la arquitectura se despojó de ornamentos, de temas, y empezaron a privilegiarse otras cosas. El verde, ¿no? O sea, tiene que haber verde natural, los espacios más amplios. Creo que siempre buscamos que el lugar al que convocamos al público, lo que tiene que ser es acogedor. Nosotros tenemos que estar recibiendo, nosotros queremos que el cliente, que el público se quede dentro del mall. Y ahí está lo que decías vos, Diego. En el mall se tiene que recuperar un poco esa mística de poder vivir experiencias adentro. No es solamente, porque hoy si es por comprar, es más fácil
ya pensarlo de antes, hacer una listita, ir al lugar, recogerlo, o sea, pero ¿cómo haces para que se quede? ¿Cómo haces para tentarlo con otras alternativas? Y tenés que crear los escenarios adecuados. Y yo creo que en ese sentido la arquitectura de alguna manera sigue, nunca es la arquitectura de los centros comerciales una arquitectura de punta que solo entienden algunos pocos. Siempre trata la arquitectura en cada momento y en cada momento de la moda, adaptarse a ese gusto promedio para que el público se sienta bien recibido, se sienta cómodo. Tiene que ser un espacio acogedor, eso es fundamental. O sea, hoy los tonos más claros son los que están más presentes, si vamos por una paleta cromática, por ejemplo, ¿no? O sea, es que lo veo a Nazareno ahí en la call, y me acuerdo el año pasado, de nuevo, en Perú, escuchamos al gerente general del Grupo Éxito, que estaba abriendo un nuevo mall, que es el Viva Envigado, si no recuerdo mal, y decía que él pensaba en ese mall como para un lugar para que la gente no pase 2 horas, sino que se pase 8 o 10 horas. Y la verdad, cuando te dicen eso, decís, sí, pero, digamos, hay que hacer un esfuerzo muy grande para imaginarte una persona pasándose 8 o 10 horas, y ellos se habían propuesto eso, no que la estadía promedio, pero sino que la gente pueda pasar ahí 8 o 10 horas, y tenían actividades de, obviamente, muchas de entretenimiento, de retail, de comida, que hacían que ese periodo donde la gente está, esa estadía promedio, subiera en su objetivo, por supuesto, mucho más de la media. Pero me pareció súper interesante esto que hablábamos recién como definición de producto, ¿no? De defino el producto de otra manera, no me lo defino, che, venite 2 horas, que es la estadía promedio en un mall, o 1 hora y media, comprá, comé algo y andate, sino quiero que vengas a pasar todo el día. Te cambia un poco la perspectiva y cómo encarás un proyecto. Sí, tal cual. Nosotros estamos haciendo un mall, por ejemplo, hoy estamos proyectando que tiene una especie de parque dentro, ¿no? Y algunos otros que los definimos, o sea, que tienen esa versión mixta de abierto-cerrado, en todo lo que podamos tratarlo como expresivo desde la arquitectura o significante, lo estamos vinculando a esa idea también de los lifestyle centers, ¿no? Que no solamente son propuestas temáticas, sino que incorporando todas estas cuestiones que hoy tanto nos interesan o nos vuelven a interesar, creo que dan un poco la idea de las preferencias, ¿no? En el sentido, digamos, ambiental o estético de la propuesta. Sí. Quiero tocar, yo sé que quizás es un tema más amplio, digamos, pero me gustaría tocar un tema que muchos están pensando hoy, son esas tendencias que quizás se fueron acelerando en estos momentos, que es el tema de la venta online desde los shopping malls, desde los marketplaces que empiezan a aparecer desde los shopping malls. Proyectos que quizás venían hace muchos años. Simon lo había empezado el año pasado, Westfield lo había empezado el año pasado, y Guatemi lanzó, creo que todavía sigue siendo para mí el marketplace más interesante que hay en la región. Uruguay tenía hoy de shopping una propuesta súper innovadora para la región, porque es un marketplace de varios shoppings juntos, pero esta pandemia hizo que primero San Justo con la gente de Avenida lanzara su marketplace, después empieza Paseo del Fuego también con otro marketplace, y se empiezan a replicar. El Solar y Recoleta salieron hace poquito, y empiezan a ver esta incorporación tardía de los centros comerciales dentro del comercio electrónico. Cuando te encontrabas durante el año pasado, y te digo, hasta más también, digamos, un poco lo que tenían miedo los desarrolladores era, si yo empiezo a vender online, la gente no va a venir al mall. Y un poco lo que hablábamos siempre es, si hoy todavía 95% de las ventas se hacen offline, digamos, es difícil que te saquen mucho la venta online, y lo más probable es que cuando vos veas algo online en un marketplace de un mall, lo que termines haciendo es sacándole una foto al celular, ir al local y decir, ¿sabes qué? Quiero esto. Pero
quería preguntarte, ¿cómo ves vos esta incorporación de los malls dentro de este mundo, ¿no? ¿Cómo ves vos que hoy los shoppings también, más allá de este mundo físico, empiecen a meterse dentro de este mundo online? Sí, yo creo que la gente necesita encontrarse igual. Uh-huh. Sí, sí. Las cosas no pasan todas online. Yo creo que eso es lo que más hoy estamos reclamando. Queremos juntarnos, queremos ver a nuestros amigos, queremos ir a un lugar juntos. O sea, yo creo que eso va a seguir persistiendo. O sea, el encontrarse en una actividad de consumo cultural, de esparcimiento, de entretención, yo creo que eso va a seguir persistiendo. Lo que hay que adecuarse a los tiempos, ¿no es cierto? No podemos pensar que las cosas son estáticas. Cuando comencé mi carrera profesional dibujábamos con una paralela en la mesa, y era todo a lápiz, y esas cosas hoy no existen más. Hoy uno puede armar un proyecto, se pone la máscara y entra en un mundo virtual tridimensional para ver las cosas. O sea, yo creo que es inexorable ese cambio, ¿no? Es inexorable, para lo cual tenemos que estar preparados. ¿Y desde dónde? Y yo creo que desde generar o construir esos lugares de encuentro que siempre van a estar bien complementados por la actividad comercial. Y yo creo que en eso hay que pensar, ¿no? Y bueno, tendrá otras características, habrá nuevos productos, habrá nuevas tendencias. Creo que, por ejemplo, falta un local, una propuesta comercial que tenga todos los instrumentos, accesorios posibles referidos a las actividades aeróbicas, por ejemplo, que cada vez se hacen más. Andar en bicicleta, hacer running, todo eso necesita de complemento. Entonces yo creo que hay que estar atentos y tratar de siempre generar esos escenarios, y esto va para los contextos, ¿no es cierto?, de hacer que esa nueva mezcla de usos se haga en un escenario acogedor, lindo, cálido, ¿no? Sí, y a mí, yo creo que ahí también lo que me parece que la tecnología nos ayuda, saliendo si querés, de lo que es el marketplace, es a ir reduciendo estos puntos de fricción que tienen un montón los shoppings, ¿no? De puntos donde no la pasas bien, digamos, en la experiencia del shopping, y eso es lo que creo que hoy deberíamos ir, no solo invirtiendo, sino corrigiendo, ¿no? Es decir, che, si yo tengo que esperar 15 minutos para pagar un ticket de estacionamiento, y la verdad que la experiencia no está buena. Si yo tengo que esperar, no sé, 20 minutos para pedir una hamburguesa o un plato de comida, y no lo puedo pedir antes, tampoco está bueno. Me parece que hoy la tecnología nos ayuda a reducir todo lo que la experiencia shopping tiene de malo, ¿no? Nuestros locatarios, muchos lo han hecho. El cine, yo me acuerdo, tengo 46 años, me acuerdo hace 15 años, 10 años, no sé, ibas al cine, tenías que esperar media hora para sacar en vacaciones de invierno una entrada para ir al cine, llegabas a la caja y te decían, ¿sabes qué? Para la película que vos querés no hay más. Y eso lo solucionaron. O sea, cuando ves, digo, bueno, yo puedo comprar la entrada online, no solo puedo comprar la entrada, puedo comprar el pochoclo, la Coca-Cola, y esa experiencia, yo me dedico a ver la película, no quiero dedicarme a hacer una cola para comprar el ticket. Yo quiero ver 2 horas de película, devolverme esa media hora. Y creo que ahí la tecnología nos empieza a ayudar al shopping cuando se incorpora claramente, ayudar al shopping a mejorar esa experiencia del consumidor, ¿no? Sí, claramente creo que el comerciante y la industria en general tiene que incorporar esas tecnologías, ¿no? Uh-huh. Yo creo que eso son los vínculos que se desarrollan con el público, ¿no? Y sobre eso hay que trabajar. Sí. Siempre me acuerdo de las lucecitas de DOT, ¿no? Que a mí me tocó ser gerente 3 años de ahí, y las lucecitas del estacionamiento. Es decir,
pavada, y después cuando vas a un estacionamiento sin lucecitas, decís, ojalá tuviera lucecitas y no estoy hace 10 minutos dando vuelta como un pavo buscando un lugar, ¿no? O sea, te pasan esas cosas. Pero esa vara que vas poniendo, digamos, cada vez más alta de mejoro la experiencia, también hace a este rubro un rubro que va cambiando a poquito y va compitiendo en otros aspectos, ¿no? Así es. Sí, yo creo que inclusive yo me había notado ahí una reflexión de que creo que va a cambiar un poco la idea de confort también del público, ¿no? O sea, de estar bien, de bienestar, ¿no? Creo que hay algunas cosas que se han ido revalorizando. Insisto sobre los espacios al aire libre, las expansiones de la gastronomía al aire libre también me parecen importantes. O sea, yo creo que ahí existe como una idea a la que hay que atender, ¿no? Decir, bueno, el confort no significa lo mismo que antes. Entonces, prestemos la atención a ver dónde podemos nosotros incorporar esos escenarios más adecuados a un ser humano choqueado, ¿no? Por la realidad. Porque eso creo que, más allá de cómo lo viva cada uno, es un tema general, ¿no? Es una experiencia inédita, insólita, nunca pensada. Entonces, creo que vale mucho, y vuelvo al comienzo, ver cuáles son, observar los comportamientos del público para poder dar las mejores respuestas de cada uno desde su lugar, ¿no? Sí, clarísimo. O sea, creo que nos queda... Creo que estamos viviendo, creo que estamos dentro de la carrera, ¿no? O sea, me acuerdo el año pasado Willy Cohen en uno de los eventos de la Cámara decía, el periodismo trabaja siempre como mirando una carrera de Fórmula 1, ¿no? O sea, siempre está mirando el último número de enfermos, el último número de recuperados, el último número de... O sea, estamos muy metidos todavía, vamos a ver qué decanta, ¿no? De todo esto. Hoy... me parece que es una película que la vemos 2 meses antes, pues vemos lo que está pasando en Europa, lo cual no quiere decir que sea bueno o malo, porque si vos lees el diario de ayer, te dicen en España tienen el mismo número de casos de contagiados que tenían en abril, y te asustás de nuevo, pero no sabes si mañana eso cambia. O sea, estamos viendo hoy por hoy una incertidumbre enorme, no solo en lo personal, sino a nivel negocios y más todo lo que tiene relacionado con lo físico. O sea, todo el mundo físico hoy, desde las valuaciones de las compañías en la bolsa hasta los resultados que estás viendo, todavía demuestran esta incertidumbre de lo que va a pasar. Pero bueno, de ahí veremos qué nos queda, ¿no? ¿Qué va a quedar después de todo esto? ¿Qué hábitos, ¿no? ¿Qué hábitos van a cambiar? ¿Qué cosas vamos a tener que incorporar dentro de los shoppings? Y de nuevo, yo quiero terminar un poco siendo optimista, y si querés después, Juan, pasamos a las preguntas de la gente, de seguro va a haber unas cuantas. O sea, yo quiero dejar un poco el camino optimista, de decir, che, la gente vuelve, los hábitos, algunos van a cambiar, pero la gente, hoy por hoy lo que vemos es que termina volviendo, y volviendo mucho más fuerte de lo que quizás pensábamos, en otro formato, pero que quizás más adelante, cuando uno ve lo que está pasando en Asia, esa gente ya vuelve como volvía antes. Entonces, esto no quiere decir que nada cambió, pero que tampoco es que es un apocalipsis, digamos, ¿no? El apocalipsis viene de otro lado, viene de una industria mucho más americana, mucho más lejana de lo que estamos nosotros. Por supuesto, o sea, no quiero sacarle importancia a esto de una Argentina que está parada hace 5 meses, digamos, o sea, ni mucho menos, digamos. Pero lo que digo, a nivel hábitos, a nivel consumo de la gente, creo que el shopping center sigue siendo muy atractivo como ese lugar de encuentro, de socialización que comentabas hace un ratito, ¿no? De ese lugar donde no solo voy a comprar, sino que voy a pasarla bien con mis amigos, que voy a socializar, voy a divertirme. Así es. Sí, me parece bien, Diego, Mario, Ramón, ver si hay preguntas, si podemos colaborar con algunas respuestas. No sé cómo lo tienen organizado. Lo podemos Sí. hacer que... sí.
A ver, Diego, bueno, la idea es que puedan hacer sus preguntas a través del chat. Yo no sé si alguien en particular quiere comenzar y si hay ya incorporada alguna inquietud en ese sentido. Hay una que dice, Juan, ¿crees que el distanciamiento social es algo que llegó para quedarse? ¿Cómo se adaptan a esto en sus nuevos diseños? Pregunta Carlos Alba en YouTube, que bueno, que estamos transmitiendo por YouTube también la entrevista, así que en la charla, así que gracias por la pregunta, Carlos. Sí, yo creo que impacta en el diseño, el distanciamiento, en proponer moles más amplios, ¿no? O sea, si hoy las circulaciones de los primeros niveles rondan los 8 o 10 metros, hoy ya estamos trabajando con una idea de que sean más amplios. ¿Por qué? Porque yo creo que esa idea del distanciamiento y de no estar tan cerca va a permanecer, ¿no? De alguna manera. Y también porque, en general, los ambientes van a parecer más diáfanos, mejores ventilados, ¿no? En lugar de espacios estrechos. Yo creo que eso es lo que va a suceder. Buenísimo. Martín Paz pregunta, ¿podrían explayarse más sobre cómo son y funcionan los pick-up points en los malls? ¿Hay algún ejemplo? Sí, hay un montón de ejemplos hoy por hoy. Muchos han salido durante esta pandemia. No había muchos casos. En Brasil, Multiplan y BR Malls habían invertido en una empresa llamada Liberty Center, que habían armado pick-up points. Básicamente el pick-up point funciona como un lugar de entrega. En Colombia hay un montón de ejemplos. Un lugar de entrega generalmente lo ponen en estacionamiento, más que nada ahora dentro del COVID, para gente que puede pasar con el auto, retirar su compra y llevarse a su casa. La compra se realiza mediante algún medio electrónico, puede ser desde WhatsApp, un marketplace, una página web de los locales del shopping, y lo que tenés que tener es personal ahí para que pueda realizar la entrega. Yo creo que después, dentro de la normalidad, esos pick-up points en muchos lugares van a ingresar adentro del mall para que eso también genere una visita y un tráfico. Tito Méndez nos pregunta, ¿cómo ven el futuro de los locales gastronómicos en los centros comerciales? Perdón, es un sector muy golpeado, por lo menos acá en Paraguay. Sí. No sé si la querés tomar vos, Juan. No, un poco lo comentamos, ¿no? La experiencia gastronómica va a adecuarse a algunas tendencias. Nuevamente, yo creo que la gastronomía asociada al producto directo, a la posibilidad de comprarlo, asociado a todos los artículos de bazar que están hoy siendo tan usados por la gastronomía hogareña, ¿no? Donde además participa no solamente la mujer, sino también el hombre, con mucha más presencia que hace 20 años atrás. O sea, yo creo que, y el takeaway me parece que es una buena alternativa también para ir suplantando las bajas en las ventas para los locales gastronómicos, ¿no? Creo que pasa un poco por ahí, no sé. ¿Cuál es tu opinión? Sí, yo creo que vamos a ver una transformación, que va a ser el sector del shopping que más se va a transformar en los próximos años. Vamos a empezar a ver lo que decíamos hace un rato, Juan, los food halls, la aparición de los food halls, con quizás otro tipo de comidas, que sigue siendo rápida, pero de otra confección, digamos, quizás más local, más auténtica, pero igualmente manteniendo la rapidez. Vas a ver un recambio de los patios comidas, sobre todo porque los food halls le ponen presión a estos patios de comida para que se embellezcan de cierta manera, para que brinden otra experiencia, porque quizás es la experiencia vieja contra la experiencia nueva del food hall. Y lo que vas a ver también son food zones, ¿no? Donde empiezan a aparecer restaurantes, que quizás acá no es tan común, pero empiezan a aparecer los restaurantes, sumados a la food hall, sumados a la food court, depende de los metros obviamente que tengan, ¿no? Pero creo que ahí vamos a tener algunos de los grandes cambios en el futuro. Tenemos una pregunta de Darío Filgente que dicen, durante la transformación de la propuesta de los malls quedaron zonas frías para la circulación. ¿Cómo se imaginan en el impacto en los consumidores y en otros locatarios? A ver si lo entiendo, ¿cómo manejamos las zonas frías, ¿no? Que es
Es difícil. Cuando hay algo, justamente yo creo que cada shopping debiera tener claramente un mapa de temperatura del mall, ¿no? Ver dónde aparecen esas zonas frías y esas, o sea, los operadores que muchos participan lo tienen muy claro, ¿no? Donde hay una zona fría hay que ir a calentarla, como sea, ¿no? Y yo creo que eso, o sea, uno detecta hoy vacíos, ¿no? Porque hay inclusive comerciantes que no pueden seguir, y bueno, hay que buscar sustitutos, hay que volver o sea, ese es el trabajo, por eso se llama industria, ¿no? Un center manager siempre tiene que estar atento a de que esa máquina esté funcionando con su mejor rendimiento. Sí, yo creo que te sumo algo ahí, me parece que tenemos que salir del corset de los contratos tan, como se dice, tan largos. Creo que los pop-ups fueron una solución en algunos casos como para probar propuestas. Obviamente son temporales, obviamente son cosas chicas, digamos, pero creo que siempre estar buscando los contratos de 3, 5, 10 años termina a veces perjudicando y no pudiendo salir a buscar situaciones nuevas. Hay una pregunta de Santiago que dice, los centros comerciales deberían bajar drásticamente los costos de las expensas, ¿cómo se puede plasmar desde la arquitectura y la tecnología? Y yo creo que los centros comerciales abiertos consumen menos energía, ¿no? Si bien los locales van a tener su climatización, las áreas comunes no la tendrán, o a lo sumo en invierno algún gasto en calefacción. Yo creo que el rubro aire acondicionado debe ser uno de los más pesados en las expensas, ¿no? Si uno hace un prorrateo. Las expensas tienen que ver con lo que se ofrece y la calidad y el lugar y los costos. Yo creo que es una ecuación siempre difícil porque hay shopping centers que son que tienen unos niveles de consumos muy altos y necesitan de seguridad, de limpieza y todo eso, bueno, va configurando un sistema operativo necesario y que hay que pagarlo. Ahora, obviamente, en la tecnología nuevamente nos va a ayudar en eso, porque las nuevas iluminaciones que existen, las bajas de consumo, el poder controlar todo eso, ¿no? Los controladores de todos estos sistemas son muy importantes como para programar en lo posible una baja de los consumos que impactan directamente en las expensas. Sí, 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 claramente. También La seguridad, las cámaras, los sistemas de monitoreo de todos los sectores, bueno, eso es toda tecnología que va bajando costos. sí, justamente iba a decir eso, ¿no? Que en lo que es seguridad, en lo que es limpieza, nada, la tecnología empieza a ayudar a bajar ciertos costos que antes quizás eran horas hombres, ¿no? O sea, todavía estamos en etapa, en algunas cosas más incipientes que en otras, pero bueno, que van a ir sucediendo, me parece, en el mediano plazo, que la industria lo tiene que resolver de algún lado, porque hoy los costos de expensas son altísimos y inciden en la rentabilidad de cada uno de los centros comerciales. Estaba viendo si hay alguna otra pregunta más. ¿Qué aprendiste vos, Juan, en este COVID? Así también vamos cerrando nosotros. ¿Qué enseñanza te deja a vos? Y la verdad que estoy mirando mucho más intensamente con la tecnología, precisamente, ¿no? O sea, todas estas cosas que nos vemos obligados a usar, desde esa característica del home office, bueno, es una enseñanza, tuvimos que aprenderlo, estamos aprendiendo todos los días, de mejorar, de ver el server remoto del estudio, dónde lo tenemos, cómo lo operamos, quién tiene acceso, quién no, o sea, son todas cosas y cómo se hace. El trabajo en 3 dimensiones con nuevos programas, el Revit, por ejemplo. O sea, todas estas cuestiones fueron también producto un poco de este nuevo escenario, ¿no?, que vivimos todos. Sí, a mí me pasó que
que me di cuenta que la vida online exclusivamente es aburridísima, que es un embole, o que estás en tu casa todo el día, y mirá que soy re casero, me parece muy aburrido y que creo que la gente realmente necesita salir, no lo digo que hoy necesitamos salir, o sea, que uno necesita conectarse, revalorizar esa conexión que tenés físicamente, me parece una de las cosas que más me quedan, digamos, de que cuando uno pierde eso, se da cuenta que pierde algo súper importante, que los espacios que nosotros tenemos son parte de esa vida, de ese tercer lugar, como muchos lo han llamado los shopping centers, y que tienen que volver a recuperar ese lugar, no una vez que pase todo esto, ¿no? Pero que cuando estás en tu casa, está buenísimo, ves más a tus hijos, haces pan de masa madre, usás la receta de Paulina Cocina, pero después nada, querés ver a tus amigos, la verdad que querés salir a comprar, querés tocar, querés probar cosas nuevas, digamos. Me encanta cocinar en mi casa, o sea, cocino mediodía, almuerzo y noche, digamos, no me salen más recetas nuevas, digamos, quiero ir a comerlo de un restaurante, digamos, y del delivery no es lo mismo, no es la misma experiencia, ¿no? Pero bueno, sí creo que revalorizo también la importancia de estos lugares, que todos los que estamos acá presentes, de los cuales somos parte, ¿no? De esos lugares donde la gente la puede pasar bien y puede, no solo pasarla bien, comprar, digamos, divertirse, pero que son parte importante de la vida de todos ellos, ¿no? Así es. Bueno, no sé, creo que no sé si hay más preguntas, Diego, o... No, todavía no, mucha gente agradeciendo, así que no, gracias a ustedes por estar. Pero Mario, te dejo la palabra. Gracias, Diego. Gracias, Juan. Sin duda, estos espacios siempre nos convocan a reflexiones en el medio de tanta urgencia y tanta crisis que provoca esta pandemia. Siempre es bueno tomarse un tiempo para reflexionar sobre el futuro. Es ahí donde podemos edificar un mejor destino para todos, para nuestra industria y sobre todo brindar una mejor experiencia a nuestros clientes. Así que yo no simplemente agradecerles a todos la participación, el interés, las preguntas, agradecerles muy especialmente a Juan y a Diego, que sé que han hecho un alto en su vida laboral y profesional para acercarnos a nosotros este espacio y ponerlos en contacto con Ramón Villaveirán, que también les va a informar sobre la próxima realización en el mes de noviembre de un Congreso Nacional también por esta misma vía. Así que los dejo en contacto con Ramón. Gracias, Mario. Bueno, en principio agradecerles a todos y felicitarlos a los expositores. Creo que ha sido una jornada brillante realmente, muy enriquecedora. Creo que salieron una serie de ideas a modo de disparadores que nos hacen reflexionar luego para ver si podemos llevar a la práctica algo que inevitablemente va a venir, que van a ser cambios. No sabemos la magnitud de los cambios, cada uno puede tener su percepción, ser más o menos optimista. Lo que sí sabemos es que los comportamientos de compra no van a ser los mismos, serán parecidos, serán más drásticos, y nosotros tenemos esa capacidad de adaptación, lo hemos demostrado en cuanto a desarrollar centros comerciales de cero y a poder ir monitoreando uno a uno cada uno de los vaivenes macroeconómicos que nuestro país nos pone en jaque en algún momento cada 8 años y ahora con mayor frecuencia, lamentablemente. Pero yo creo que más allá de esas ideas disparadoras, creo que hay algo importante que me parecería oportuno destacar de esta charla. Hay muchos desarrolladores que están en este Zoom, o participantes que representan empresas desarrolladoras. Nuestra industria, por cuestiones macroeconómicas y no por efecto de la pandemia, viene degradándose año a año a tal punto que por cuestiones financieras no se han podido desarrollar nuevos centros comerciales últimamente. Claramente, si el costo del dinero está por arriba de la tasa de retorno, es la variable más importante para que un desarrollador no pueda tomar la decisión de ejecutar o desarrollar un centro comercial. Pero creo que en este caso se nos presenta una oportunidad en el medio de la crisis, como siempre, que es visualizar algún negocio
que con el advenimiento de estos nuevos sistemas de compra y nuevos formatos comerciales, terminan siendo un intermedio, llamémosle en criollo, entre un galpón que sale $600, $700 el metro cuadrado realizar para uso logístico, que va a generar una renta de $6, $7 el metro cuadrado, y un shopping mall que está básicamente en un costo de entre $2.500 y $3.000 el metro cuadrado, con una renta promedio de $25 / $30 el metro cuadrado, o un poco más quizás. Creo que en el medio hay un negocio, y nosotros tenemos que estar atentos, como dice Juan, como dice Diego, tenemos que estar muy abiertos para explorar esta posibilidad de negocio. No hablo en lugares urbanos donde los centros comerciales se van a reinventar, se van a reconvertir en la medida que sea necesario, pero en arterias de rutas, en áreas suburbanas, existe esta posibilidad de negocio de centros comerciales de cercanía, de hub logísticos, que son segmentos que impepinablemente van a venir a Argentina. En Argentina, este tipo de cuestiones de la venta online termina viniendo con el delay que vienen las cosas nuevas al mundo, por lo que cada uno puede llegar a pensar. Pero inevitablemente llegan. Las cuestiones logísticas se van a terminar resolviendo. Las dificultades de entrega se van a terminar resolviendo, pero va a venir la venta online con un crecimiento mayor. ¿Cuánto más o menos? No creo que sean, por las experiencias que hemos visto en el mundo y que en otros eventos, Diego se ha encargado inclusive de poner en relieve, no creo que sea una amenaza letal para nosotros, cosa que sí tenemos que considerar, por supuesto, pero es parte de nuestra atención en el negocio. Está bueno que nos juntemos para salir del día a día, de la angustia, de la reapertura, de ver cómo hacemos, para sostener a nuestros propios inquilinos que están pasando quizás el peor momento de su historia y que nos va a costar mucho poder recuperar. Pero agradecerles a todos este espacio, creo que es muy importante. Y por último, este año se cumple 30 años de la Cámara Argentina de Shoppings, de su existencia, y teníamos pensado, en vida de Gabriel González, nuestro presidente fallecido últimamente, y al cual quiero elevar un recuerdo, armar un congreso físico. En este caso, creo que lo vamos a hacer porque tenemos mucho contenido para volcar y es una experiencia que a nosotros nos acerca mucho más a ustedes, así que esperemos contar con ustedes seguramente en el mes de noviembre para ese congreso. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Adiós.